A continuación, vamos a analizar los delitos contra la administración de justicia. En la mayoría de los estados se hace una distinción entre los delitos contra la administración pública y los delitos contra la administración de justicia. Lo primero que hay que mencionar en Colombia es que la relación entre los delitos contra la administración pública y la administración de justicia es muy estrecha. ¿Por qué? Pues porque los delitos contra la administración pública se aplican al ámbito de la justicia. En España, por ejemplo, hay una serie de diferencias, porque ustedes tienen, por ejemplo, el prevaricato judicial y el prevaricato administrativo, y es más grave el prevaricato judicial o la prevaricación judicial, como se utiliza el término en ese país. En cambio, pues en Colombia nosotros hemos decidido aplicar delitos contra la administración de justicia en el ámbito de la justicia y los delitos contra la administración pública como algo mucho más amplio, aplicable a las tres ramas del poder público. Entonces, por ejemplo, lo que llamamos de cohecho, de tráfico de influencias, de prevaricato, es perfectamente aplicable a estos ámbitos, al ámbito judicial, la concusión. La mayoría de los delitos contra la administración pública es también aplicable a la administración de justicia. Lo importante es que ambos tienen un sujeto activo que pues es importante, que es la posibilidad de que sea un servidor público en el caso de la administración pública. En la administración de justicia van a ver ustedes que el panorama es mucho más amplio. Tenemos algunos delitos de sujeto activo calificado, pero la gran mayoría de estos delitos es de sujeto activo no calificado. Y más que todo se refiere a la conducta de los sujetos procesales o de las personas que puedan llegar a tener un interés en los procesos, no tanto como sucede en España a los servidores judiciales, porque reitero, para los servidores judiciales tenemos esencialmente la posibilidad de aplicar los delitos contra la administración pública. Bien, realmente hay bastantes delitos contra la administración de justicia. No es sencillo realizar una sistematización, sin embargo, pues aquí les tengo una que permite analizar de una forma más sencilla estas conductas punibles. Hay unas relacionadas con la denuncia, otras con los medios de prueba y otros delitos que tenemos, pues algunos que no pueden de alguna forma relacionarse con los dos bloques anteriores. Comencemos con el primero. Delitos relacionados con la denuncia. La denuncia es algo muy serio. Las denuncias en Colombia se hacen bajo la gravedad del juramento y eso implica que si se calla o se falta la verdad, se pueda llegar a configurar una serie de conductas punibles. Esencialmente en Colombia tenemos tres. Primero, la falsa denuncia. La falsa denuncia consiste en denunciar hechos falsos. El sujeto activo es indeterminado, puede ser cualquier persona, un particular, un servidor público, cualquier individuo. El sujeto pasivo, como en todos estos delitos, es la comunidad, porque aquí lo afectado en sí es la justicia, aunque es importante también señalar que muchas veces hay víctimas concretas. Entonces, si yo denuncio a una persona falsamente, pues esa persona claramente es una víctima que tiene que ser reconocida dentro del proceso correspondiente. Bien, la conducta consiste en denunciar hechos falsos. ¿Esto qué implica? Implica que lo importante sea la falsedad del hecho. Por eso es que cuando se elabora una denuncia es muy importante verificar que los hechos sean ciertos. Luego pues tendrá que ser el operador judicial, bien sea la fiscalía, bien sea posteriormente los jueces o los tribunales, quienes realicen el análisis de efectivamente si esas conductas son delitos o no son delitos, porque podría llegar a configurarse esta conducta únicamente cuando los hechos son falsos, porque incluso ustedes pueden tener eventos en los cuales los hechos sean verdaderos, pero que no constituyan delito. La Corte Suprema de Justicia de Colombia precisamente ha señalado que el delito se comete si los hechos son falsos, no si se absuelve a la persona o si se precluye el proceso. Lo importante es que los hechos sean falsos independientemente de cuál sea el resultado del proceso. En este sentido, pues nuestro
Código Penal tenemos dos modalidades de falsa denuncia: la falsa denuncia contra persona determinada y la falsa denuncia contra persona indeterminada. La diferencia pues es evidente. Falsa denuncia contra persona determinada es que yo denuncié a una persona por hechos falsos, pero en Colombia también tenemos esa segunda modalidad, y es que existan falsas denuncias contra persona indeterminada. En Colombia se pueden presentar denuncias contra persona indeterminada. Por ejemplo, a mí me robaron hace 15 días y llegó un señor y me cogió la billetera o me cogió el celular y salió corriendo. Bueno, pues yo no puedo decir, sí, claro, yo presento la denuncia contra Pepito Pérez, pues porque simple y llanamente no conozco el nombre. Y así pues puede haber muchos casos en los cuales yo no conozca quién cometió el delito. Esas son las denuncias contra persona indeterminada. Entonces aquí tenemos esa doble posibilidad: falsa denuncia contra persona determinada o contra persona indeterminada. Bien, desde el punto de vista subjetivo es un delito doloso. Luego tenemos a la falsa autoacusación. Consiste en que una persona se atribuye falsamente delitos que no ha cometido. Alguien podría decir, es absurdo que alguien pueda llegar a atribuirse falsamente delitos que no cometió, pues ¿cómo va a exponerse a la acción de la justicia para ello? Lamentablemente no es así, no es absurdo. En los años 80 era muy común que entre los narcotraficantes, personas que no habían intervenido en determinados delitos los asumieran, les daban un dinero y estas personas confesaban los delitos. Lo que pasa además es que había lamentablemente incluso una doble pena, pues porque no solamente estaba la pena de prisión por un delito que no se había cometido, sino también pues que muchas veces se asesinaba a esa persona en el establecimiento penitenciario y carcelario para que la verdad quedara totalmente resguardada. Entonces era una situación que era muy absurda para estas personas, porque ellos confesaban delitos que no habían cometido, les prometían un dinero, no les cumplían y además de todo los mataban mientras estaban en la cárcel. También pues hemos tenido otras lamentables situaciones por problemas de proporcionalidad de las penas en algunos sistemas. En algunas ocasiones las personas se autoatribuyen delitos que no han cometido por un precio o por una recompensa, y muchas veces pues la actuación de la justicia también, de acuerdo a nuestros principios de la pena, pues no es proporcional a ello. Entonces, por ejemplo, nuestro sistema de concursos en Colombia es muy débil, y eso hace que a partir del tercer delito pues sea muy difícil aplicar una pena específica. En Colombia se dice que después del tercer delito pues realmente es ínfima la modificación de la pena, y eso hace que muchas personas terminen confesando delitos que nunca cometieron, porque igual les va a quedar una pena prácticamente igual, o incluso pues muchas veces lo hacen para afectar a terceros, para afectar en algunas ocasiones a políticos. Ellos dicen, sí, yo cometí este delito y me dio la orden tal persona. Y entonces, claro, pues cuando van a ver, resulta que pues hacen la investigación y la otra tercera persona no tenía nada que ver. Y alguien puede preguntarse, oiga, ¿por qué las personas confiesan esos delitos? Y la verdad es que siempre puede haber ahí dinero, puede haber sobornos, puede haber muchas cuestiones. Y de allí que, por ejemplo, sea totalmente inadecuado los argumentos que a veces se utilizan en la justicia, de que si el individuo autoconfiesa un delito, pues en ese caso ese individuo no tendría ningún interés en afectar a un tercero. Pues claro que muchas veces puede tener intereses en afectar a terceros. Bien, la falsa autoacusación tiene un sujeto activo no calificado, puede ser cualquier persona. La conducta, reitero, consiste en atribuirse falsamente a sí mismo hechos punibles que no son ciertos o que el sujeto no cometió. Es finalmente una conducta dolosa. En tercer lugar tenemos al delito de omisión de denuncia de particular. En Colombia nosotros tenemos dos modalidades de delito de omisión de denuncia: el de servidor público y el de particular. El de servidor público tiene un sujeto activo calificado, que tiene que ser un servidor público, como podemos verlo en los delitos contra la administración pública, la omisión de denuncia del servidor público se puede cometer respecto de cualquier delito. Los servidores públicos están obligados a denunciar cualquier delito que hayan conocido
en el ejercicio de sus cargos, lo cual no sucede en el caso de la omisión de denuncia de particular, que solamente se refiere a una serie de delitos que ya vamos a ver. La omisión de denuncia tiene un sujeto activo no calificado. El sujeto pasivo es la comunidad. En cuanto a la conducta, consiste en omitir la denuncia de determinados delitos. Reitero, en el caso de la omisión de denuncia de servidor público, puede ser cualquier delito, porque los servidores públicos tienen que denunciar cualquier delito que conozcan en ejercicio de sus funciones, mientras que en la omisión de denuncia de particular solamente son una serie de delitos muy concretos que están en el artículo 441 del Código Penal, que son los siguientes. Son genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el título 2 en el capítulo 4 del título 4 de este libro, es decir, de la parte especial, cuando el sujeto pasivo sea un menor. Bien, entonces, pues, al final, pues, lo que tenemos es que la conducta solamente se puede circunscribir a un grupo de delitos. Ustedes dirán que el listado es bastante amplio, pero realmente aquí no tenemos ni el 10% de delitos del Código Penal. Incluso hubo una época en que se restringía solamente respecto de eventos en los cuales la víctima fuera menor de 12 años, pero esto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-853 del año 2009. Bien, como tal es un delito de omisión propia y por ello pues se requiere que la persona tenga la capacidad de realizar la denuncia. Desde el punto de vista subjetivo es finalmente un delito doloso. Luego tenemos una serie de delitos contra medios de prueba y otros mecanismos de obtención de información. El primero es el falso testimonio. Falso testimonio consiste en faltar a la verdad o callar total o parcialmente la verdad en una declaración bajo juramento. Eso hace que el falso testimonio, si bien tiene un tipo penal que comienza con la frase el que, sin embargo, pues tenga finalmente un sujeto activo intrínseco, un sujeto calificado activo intrínseco. ¿Por qué? Pues porque se refiere a una persona que declara bajo la gravedad del juramento, es decir, bajo la calidad de testigo. Esencialmente nos estamos refiriendo a testigos, a personas que declaren en procesos judiciales o administrativos bajo la gravedad del juramento. La conducta consiste en faltar a la verdad, es decir, decir mentiras, o callar total o parcialmente la verdad. Desde el punto de vista objetivo, pues se requiere simplemente esa conducta independientemente de un resultado adicional. Se habla que es un delito de mera conducta, por esta razón. En relación con lo subjetivo, es un delito doloso. Basta entonces simplemente con incurrir en ese falso testimonio. En segundo lugar, tenemos el soborno a testigos. El soborno a testigos implica entregar o prometer dinero u otra utilidad a un testigo, es decir, a una persona que vaya a declarar en un proceso judicial o administrativo bajo la gravedad del juramento, con un objetivo especial, y es que falte la verdad o calle total o parcialmente la verdad. En este sentido, este delito puede ser cometido tanto por servidores públicos como también por particulares, por eso es un delito de sujeto activo no calificado. El sujeto pasivo es la comunidad, como en los casos anteriores. La conducta consiste en entregar o prometer un dinero u otra utilidad. Es decir, pues como ven ustedes, se parece al cohecho activo, o también llamado en Colombia cohecho por dar o ofrecer.
Desde el punto de vista objetivo, no se requiere que el individuo testifique. Entonces, como sucede en el cohecho, que no se requiere que el servidor público realice el acto o la omisión, en este caso no se requiere que el sujeto testifique. Es un delito de mera conducta donde lo importante es entregar o prometer ese soborno. Desde el punto de vista objetivo, entonces es un delito de mera conducta. Desde el punto de vista subjetivo, exige dolo, pero además un elemento subjetivo especial, y es que ese soborno se dé por faltar a la verdad o por callar total o parcialmente la verdad. Entonces, en un proceso no es suficiente con demostrar el soborno, es necesario demostrar que el sujeto tenía la intención de que se faltara a la verdad. Sin embargo, pues si ya existe un soborno, pues es un indicio importante de que efectivamente puede existir ese elemento subjetivo especial, pero pues reitero, es importante que se acredite de manera independiente ese elemento subjetivo especial. Luego tenemos una modalidad agravada, que es el soborno en actuación penal. Es el mismo soborno con la misma conducta, la misma estructura del tipo penal, pero simplemente realizado en actuación penal y tiene en ese sentido una agravación, una pena más grande. Luego tenemos, en cuarto lugar, el delito de amenaza a testigos. Aquí tenemos un sujeto activo no calificado. El sujeto pasivo es la comunidad. La conducta consiste en amenazar con ejercer violencia física o moral al testigo, su cónyuge o compañero permanente o persona con el cual tenga un parentesco en el cuarto grado. Bien, lo importante entonces en este caso es la amenaza con esa violencia física o moral. No es necesario entonces ejercer la violencia física o moral o que no se dé el testimonio, en fin, no es necesario eso, sino que pues es suficiente con la amenaza y por eso trabajamos en este caso un delito de mera conducta. Desde el punto de vista subjetivo es un delito doloso, pero que adicionalmente exige un elemento subjetivo especial. Además del dolo, se requiere que el sujeto tenga la intención de no declarar o de cometer un falso testimonio, es decir, faltar a la verdad o callar total o parcialmente la verdad. Bien, luego tenemos en quinto lugar el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Cuando hablamos de elementos materiales probatorios, nos referimos efectivamente a aquellos elementos que puedan servir de prueba en un proceso penal particularmente. Este delito fue creado en la Ley 890 de 2004, está muy relacionado con el sistema acusatorio, porque en el sistema acusatorio solamente se habla de pruebas en el juicio oral. Antes de ello, por regla general hablamos de elemento material probatorio, por ejemplo, es esencialmente documentos, evidencias, en fin, pero pues todavía no tendrían la calidad de prueba, salvo pues que se establezca que sean pruebas anticipadas. Pero pues eso es de manera excepcional, por eso hablamos de elementos materiales probatorios. El sujeto activo en este caso es indeterminado, el sujeto pasivo es la comunidad. La conducta consiste, como su nombre lo indica, en una conducta compuesta alternativa con tres verbos rectores que son ocultar, alterar o destruir elementos materiales probatorios, es decir, esos elementos que se recogen a lo largo de la investigación en los procedimientos penales. Como ven ustedes, tenemos verbos rectores que implican físicamente un cambio, una modificación y por lo tanto estamos hablando de delitos de resultado en los cuales pues por supuesto también habrá que exigir un nexo de causalidad e imputación objetiva. Desde el punto de vista subjetivo, en todo caso, son delitos dolosos. Bien, luego tenemos el delito de impedimento o perturbación de audiencia pública. Este delito tiene un sujeto activo no calificado. En este caso, pues nos estamos refiriendo a conductas que tengan
por objeto impedir o perturbar el desarrollo de una audiencia pública. Es muy importante que los procesos, especialmente en el sistema acusatorio, pues tengan una fluidez. Si se presentan maniobras permanentemente obstructivas, dilatorias, pues eso termina en el fracaso absoluto de los procesos. Bien, como tal, entonces, este delito, reitero, sujeto activo no calificado, sujeto pasivo es la comunidad. La conducta consiste en impedir o perturbar el desarrollo de una audiencia pública. No se requiere pues un resultado adicional y finalmente es un delito doloso. Para finalizar tenemos otro grupo de delitos que son supremamente importantes pero que no están de alguna forma relacionados con los anteriores. Tenemos estos 5 acá y luego pues vamos a ver otros. En primer lugar tenemos el fraude procesal. El fraude procesal es lo que en Italia y en muchos países de Europa llaman la estafa procesal, es decir, realizar un fraude en un proceso judicial o administrativo. El sujeto activo entonces es indeterminado, el sujeto pasivo es la comunidad. La conducta consiste en inducir en error a un servidor público. Por eso es que se parece tanto, de alguna forma, a la estafa. Finalmente tiene la misma conducta y el mismo objetivo, que es engañar concretamente a un sujeto. Lo que pasa es que aquí habría una calificación especial de ese sujeto que se quiere engañar, y es que tiene que ser un servidor público. Eso en alguna forma también hace que pues, muchos de los elementos de la estafa sean aplicables también a este delito. Acá pues en todo caso no es que se exijan todos los elementos de la estafa, pero sí los relacionados con el engaño. El engaño en el fraude procesal puede analizarse de una manera muy similar a cómo se hace en el delito de estafa. Y por ello, pues, por ejemplo, podemos llegar nosotros a decir que en el delito de fraude procesal se exige un engaño bastante. No basta una mera exposición, por ejemplo, en un alegato, que sería, entre otras, pues parte del derecho de defensa. No, tiene que ser un engaño bastante, es decir, debe ser un engaño que tenga la idoneidad, la suficiencia para engañar al servidor público. Es decir, pues si es una cosa totalmente insólita, absurda o que no tenga un fundamento, pues ya no podemos estar hablando de un engaño bastante en el fraude procesal. Pero si ya, por ejemplo, el individuo falsifica pruebas para decir algo en sus alegatos, en sus recursos, pues en esos casos sí podemos estar hablando de un verdadero fraude procesal. Bien, en todo caso, este delito pues no exige un resultado propiamente dicho, es simplemente un fraude. Y desde el punto de vista subjetivo exige el dolo y también un elemento subjetivo especial, y es que se tenga la finalidad de obtener una sentencia, una resolución o un acto administrativo. Es decir, pues ahí lo que tenemos es una relación muy directa de este fraude con conductas. Y esta sentencia, resolución o acto administrativo deben ser contrarias a la ley. Es decir, no basta cualquier engaño. El objetivo como tal, como elemento subjetivo especial, debe ser obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrarios a la ley. Luego tenemos el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía. Consiste en incumplir dolosamente una resolución judicial, es decir, una providencia o una resolución administrativa de policía. En este caso, en este sentido, el sujeto activo es indeterminado. La conducta consiste precisamente en no dar cumplimiento a una resolución judicial o administrativa de policía,
Como ven ustedes, pues aquí nos encontramos ante un delito de omisión propia y por ello, pues como en todos los delitos de omisión propia, es necesario que el sujeto tenga la capacidad de realizar, en este caso, la conducta esperada, que es darle cumplimiento a esa resolución judicial o administrativa de policía. Desde el punto de vista subjetivo, es un delito doloso. Luego tenemos a la fuga de presos. La fuga de presos se comete por una persona que esté privada de la libertad legalmente y que se fugue, es decir, que evada el cumplimiento de esa privación de la libertad, bien sea intracarcelaria o bien sea domiciliaria. Este delito de fuga de presos tiene un sujeto activo calificado, por supuesto. Tiene que ser una persona que esté privada legalmente de la libertad, bien sea con privación intramural, es decir, penitenciaria o carcelaria, o bien sea en una detención domiciliaria. El sujeto pasivo es la comunidad. La conducta consiste en fugarse, de darse la fuga, es decir, no cumplir con la privación de la libertad. Esta fuga de presos pues requiere, como ven ustedes, un resultado. Ese resultado pues es precisamente que la persona en algún momento pues ya no esté privada de la libertad. En todo caso pues hay una serie de circunstancias que son bien interesantes en relación con este delito y es la posibilidad de aplicar circunstancias de atenuación. El 451 del Código Penal señala que si dentro de los 3 meses siguientes a la fuga el evadido se presentara voluntariamente, las penas se disminuirán en la mitad. En la misma proporción se disminuirá la pena al copartícipe de la fuga o al servidor público que le hubiera facilitado que dentro de los 3 meses siguientes a la evasión facilite o logre su presentación ante autoridad competente. Adicionalmente, hay otra disposición que es muy importante, que es el 452 del Código Penal, que señala que si el interno regresa en 36 horas, pues no habrá lugar a delito de fuga de presos, sino simplemente sanciones disciplinarias, las cuales igual son bien importantes porque implica el endurecimiento del régimen interno penitenciario del sujeto. Bien, luego tenemos el favorecimiento a la fuga. El favorecimiento a la fuga es cometido por el servidor público que ayuda a fugar o favorece la fuga. En ese sentido, pues tiene un sujeto activo, pues totalmente calificado, que es no solamente servidor público, sino que además tiene que ser encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido o condenado. La conducta consiste en favorecer o colaborar con la fuga de una persona. Y pues acá, desde el punto de vista subjetivo, es muy interesante, se puede cometer tanto con dolo como también con culpa. Tenemos una pena aplicable tanto al dolo como a la culpa, precisamente. Reitero, pues las formas de atenuación y eximentes pues también pueden ser aplicables a los servidores públicos del favorecimiento. Porque, por ejemplo, si el individuo vuelve, pues se le aplica la causal de atenuación no solamente al individuo, sino también pues al servidor público. Bien, luego tenemos a la infidelidad a los deberes profesionales. Este delito tiene un sujeto activo calificado, está dirigido concretamente a una persona que preste sus servicios profesionales al interior de un proceso. Por eso se refiere a apoderado mandatario en asunto judicial o administrativo. Es decir, básicamente pues se refiere a los abogados en los procedimientos judiciales o administrativos. En este caso, el sujeto activo es calificado, ya lo señalé, y el sujeto pasivo es la comunidad.
aunque también tiene una víctima muy concreta, porque precisamente la infidelidad quiere decir perjudicar al cliente o defender intereses contrapuestos. Entonces siempre hay un cliente ahí que es afectado por la conducta. Bien, en relación con la conducta consiste en realizar maniobras fraudulentas para perjudicar los intereses de los clientes, o también es compuesto alternativo y por lo tanto tiene una segunda hipótesis, que es representar intereses contrapuestos. Entonces, por ejemplo, representar al demandante y al demandado en un procedimiento civil o en un procedimiento en otro tipo de procedimientos judiciales, o en el proceso penal, por ejemplo. Aunque ustedes no lo crean, pueden presentarse eventos en los cuales una persona represente a el denunciante y veladamente también represente los intereses de una persona involucrada como presunto autor en el delito. Finalmente, desde el punto de vista subjetivo, es un delito doloso. Bien, dentro de estos delitos, de esos otros delitos, también tenemos un delito que es muy importante, que es el delito de encubrimiento. El encubrimiento implica una colaboración posterior a la comisión de la conducta punible. En algunos países europeos como España, esa colaboración posterior puede ser cometida a título de partícipe. Por ejemplo, también en el derecho penal internacional es posible que quien encubra a otro o quien le colabore a quien ya ha cometido un delito también tenga una participación como interviniente en el delito. Sin embargo, en Colombia nosotros tenemos un delito especial para estos eventos, que es el encubrimiento. Encubrimiento, entonces, entendido de manera genérica como una colaboración posterior a la comisión del delito, el cual tiene dos modalidades. En primer lugar, tenemos al favorecimiento, y en segundo lugar tenemos a la receptación. Bien, en relación con el favorecimiento, la doctrina ha señalado que es un encubrimiento con una colaboración personal, mientras que en relación con la receptación, de lo que hablamos es de una colaboración real. En este caso, pues vamos a mirar cada una de estas dos conductas punibles, comenzando con el favorecimiento. El favorecimiento, en relación con el sujeto activo, tiene una característica bien interesante. Tiene un sujeto activo calificado por exclusión. ¿Por qué por exclusión? No es que se califique por algo que hace o por una calidad que ya tiene el sujeto, sino por una que no tiene. Y es que tiene que ser un sujeto que no haya actuado en concierto previo con el autor o con los partícipes. Si hay un concierto previo, pues podremos ya estar hablando que el sujeto también interviene en la comisión del delito. Entonces, por ejemplo, en el caso clásico de un hurto en el cual hay una persona que con concierto previo con los otros sujetos que hacen el hurto, espera en el vehículo para luego pues salir todos fugados, tenemos que ese individuo pues lo que está haciendo es intervenir en la comisión del delito de hurto, no con un delito adicional de encubrimiento o solamente con el encubrimiento, sino que lo que tenemos es ahí pues una intervención del delito directamente en el hurto y la posibilidad de imputarlo bajo título de hurto. En cuanto al sujeto pasivo es la comunidad, la conducta consiste en ayudar a eludir la acción de la autoridad o entorpecer la investigación. Entonces, aquí tenemos dos conductas: ayudar a eludir la actuación de las autoridades, o también entorpecer la actuación de las autoridades. Bien, desde el punto de vista subjetivo tenemos que simplemente es un delito doloso,
tenemos también pues que esencialmente es un delito de mera conducta y se agrava en una serie de circunstancias que están en el inciso segundo del artículo 446, que es respecto del delito, se agrava si se comete respecto de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotróficas. Bien, y luego tenemos a la colaboración real, es decir, pues a través de una colaboración respecto de bienes. El delito de receptación, que lo comete quien adquiera, posea, convierta o transfiere bienes muebles o inmuebles procedentes de la comisión del delito, o realice cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. Entonces, acá tenemos primero un sujeto activo no calificado, puede ser cualquier persona. Tenemos en segundo lugar un sujeto pasivo, que es la comunidad, y la conducta, como ven ustedes, es compuesto alternativa, que implica adquirir, poseer, convertir o transferir bienes muebles o inmuebles, o realizar cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. Aquí, como en el caso del lavado de activos, también hablamos de un delito medio, un delito fuente, que es el que ha originado esa relación con este delito. Es decir, que estos bienes tienen que tener procedencia directa o indirecta en la comisión de otra conducta punible. Finalmente, desde el punto de vista subjetivo, es un delito doloso. En principio, se hablaría que no tiene elementos subjetivos especiales. Sin embargo, en Colombia hay una controversia porque al final se dice o realizar cualquier otro acto con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito del bien. Y eso hace que algunos autores señalan que también, además del dolo, tenemos un elemento subjetivo especial, que es la intención de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes.